Dios bendiga en sobremanera grande, rica, poderosa y especial a toda nuestra hermosa audiencia que puede enlazarse aquí y que puede sintonizarnos en nuestra transmisión. Queremos decir que para nosotros es más que un placer, más que un gozo y más que un privilegio, como siempre lo decimos, el tener esta grata oportunidad de que usted pueda sintonizarnos y de que podamos compartir la santa, bendita y poderosa palabra del Señor y todo aquello que en su real contexto se llama sana doctrina. Soy Miguel Sánchez Ávila, le enviamos abrazos a todos los hermanos que nos sintonizan. Queremos muy especialmente mandar abrazos, ¿verdad?, a nuestra vasta audiencia que está creciendo por allá en tierras españolas. Audiencia, ¿verdad?, de hermanos gitanos, hermanos españoles, hermanos vascos, hermanos catalanes. Les saludamos también muy especialmente a nuestra audiencia en México, que también, ¿verdad?, va creciendo, nuestra audiencia en Argentina. Y bueno, realmente los saludos son para todos los lugares donde pueden enlazarse, pueden sintonizarnos, tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en Latinoamérica y como también aquí en los Estados Unidos de América y todos los países a los cuales nuestros hermanos que hablen la lengua castellana nos puedan entender y puedan estar aquí con nosotros. Bueno, la razón de este video, nosotros anteriormente hemos estado hablando sobre este tema más que importante, más que especial, para evitar ciertas confusiones que son realmente graves. Principalmente en este tiempo donde solamente un puñado muy mínimo de pastores, de evangelistas, de predicadores se han preocupado por lo que es realmente enseñar la doctrina bíblica en lo que en su real contexto se llama sana doctrina. Es decir, todo lo que compete a las profecías bíblicas, lo cual no es un estilo de mensaje, lo cual no es solamente un estilo de mensaje para un determinado predicador, lo cual no se suponía que fuera solamente para Gigi Ávila ni para determinados predicadores que hablaran la escatología, sino que es un mensaje para el cual no hay que ser tampoco teólogo, sino que es un mensaje que debe de ser básico para todo creyente en Cristo y todo el que haya profesado la fe en Cristo Jesús. La palabra dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si yo tengo fe en algo, es bien importante saber que la palabra dice bien claro que la fe sin obras es muerta. O sea, yo tengo que dar frutos de mi fe. Yo tengo que conocer aquello en lo cual he creído. Si yo creo en Cristo por medio de la fe, yo al menos tengo que conocer lo que es el concepto de fe. Tengo que conocer cuál es el plan de Dios. Tengo que escudriñar la Sagrada Escritura. Y realmente es alarmante que hasta haya salido recientemente un supuesto censo de que aproximadamente un 80% de creyentes en Cristo no lee la Biblia. Entonces, esto viene a ser un poco preocupante. No leen la Biblia, se van a los blogs de Pedro el Escamoso Anónimo, Cara de Queso o de Internet y realmente comienzan a refutarnos a nosotros los predicadores que no solamente, por lo menos en el caso mío, es que llevo años en esto y que haya nacido en esto, sino también que tuve personas en mi familia, de mi linaje, de mi sangre, que realmente esto de las profecías bíblicas, nosotros lo escudriñamos a una manera, no solo tampoco por ser meramente linaje, sino también por nuestro tiempo a solas con Dios. Entonces, no solo eso, sino que se habla a la luz de las profecías bíblicas. Se supone que para lo que Dios llamó a todo predicador, a todo ministro, es para hacer un material, bueno, digámoslo así, un pie de apoyo, un recurso de material de apoyo relacionado a lo que es la mente de Dios revelada al hombre para ayudar al ser humano, para ayudar al que está comenzando, para ayudar al que quiere crecer, a alcanzar su camino en esta vida y hacia la eternidad, porque nuestro camino va dirigido a algo eterno, que nuestro camino final no es aquí, sino allá arriba en nuestra patria celestial. Un predicador no está supuesto a ser este montón de gente de hoy día que solamente predican de prosperidad o que solamente quieren predicar enmascarándose de supuesta sana doctrina con una serie de dogmas para dominación sobre las personas. Usted, como predicador, es meramente un recurso que Dios ha puesto para la edificación del cuerpo de Cristo, no para dominar, no para enriquecerse de la manera más deshonesta posible usando el evangelio como fuente de ganancia deshonesta, sino para guiar al camino de la salvación, sabiendo y conociendo que nuestro camino final no está aquí. Usted tiene que predicar y tiene que hablar de aquello de lo que ha creído, de aquello en lo cual usted vive, no como ser un fariseo que sencillamente ponían carga sobre los demás que ni ellos mismos podían llevar. Y realmente, o sea, una hipocresía y un evangelio y unas cosas que realmente no tienen nada que ser o nada que ver. Vamos a ver de forma inicial, porque queremos explicar en una forma
lo más posible resumida, y antes de nosotros estar conectados aquí pedíamos dirección divina para por lo menos de una manera resumida, de una manera clara, de una manera concisa, de una manera entendible, de una manera no tan complicada, podamos explicar también fácil, con los textos bíblicos adecuados, en la forma resumida y no tan extensa, 4 eventos diferentes en conjunto con otros que también ameritan para estudiar o para hacer la diferencia real de lo que las Sagradas Escrituras en su contexto nos dicen. Arrebatamiento, segunda venida visible, fin del mundo, día del juicio. Porque ya es algo que ha sido repetitivo en la historia, mucho antes de que ni tan siquiera alguno de nosotros pensáramos nacer, ni tan siquiera aquí. Bueno, viene a ser repetitivo el que salgan predicadores, gente falsa, que meramente se disfrazan con una corbata como que lo de ser cristiano fuera un traje de Halloween. Y entonces vienen y dan falsa profecía mezclando la gimnasia con la magnesia. Es decir, en la supuesta falsa profecía que Dios le reveló que iba a ser el arrebatamiento y el fin del mundo. No tiene que ver el arrebatamiento con el fin del mundo, ni el fin del mundo tiene que ver con el arrebatamiento, menos con la segunda venida visible, y mucho menos con el día del juicio, y mucho menos con otra que se les olvida, porque también está la confusión que ni saben, que se llama el tribunal de Cristo, que viene traducido de la palabra bema, que significa tarima de observación, donde el tribunal de Cristo será solamente para los que nos salvemos, para recibir o no galardones, mientras que el día del juicio final será para aquellos que hoy en día están en el infierno y aquellos que sean al fin del milenio partícipes de una terrible rebelión junto a Satanás para querer destronar a Cristo de su reino aquí en la tierra, que será el reino milenial, donde Él gobernará aquí. Vamos a ir tocando la cosa paso por paso, porque es tan fácil como leer los capítulos finales del Apocalipsis, pero hay gente que ni eso. Así que yo quiero inmediatamente empezar por un suceso que ha dejado consternado a cierta gente por allá, ¿verdad? En el caso de Colombia, de un pastor bar, vamos a dejarlo así, pastor bar, llamado pastor, que aparentemente él estaba dándole a gente humilde, porque esto siempre es el blanco de ataque para la dominación, y siempre es el blanco de ataque para predicar de una supuesta sarna doctrina que la realidad es, que es leyes de hombre. Este hombre tomó como blanco de ataque un sinnúmero de hermanos humildes, digámoslo así, en los cuales no había conocimiento de Biblia, no había conocimiento de la verdad, y tampoco parece que se habían dedicado ellos a leer la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Y entonces les dijo, supuestamente, que se mantuvieran en ayuno y que dando una cierta fecha, según tengo entendido, en enero, que ya por lo menos ya terminó, porque estamos haciendo esta grabación en febrero 1, primer día de febrero del año 2021, y dijo que supuestamente Cristo venía y que creo, según tengo entendido, que sería entonces el fin del mundo. Una cosa que no tiene que ver con la otra. Resulta que este hombre se desapareció, hizo que, como supuestamente venía el arrebatamiento, hizo que todos vendieran sus propiedades y, claro, le dieran el dinero a él, porque no había que preocuparse por nada, porque Cristo supuestamente venía. Fueron a buscarlo en su casa para que devolviera todos los bienes, devolviera todo lo que se robó, y el hombre está, mi hermano, más perdido que para conseguirlo está difícil. Está más perdido que Caín después de que mató a Abel. Entonces, yo tengo aquí este video y vamos a estarlo mostrando, y esto, ¿verdad?, como una alerta. Le voy a decir, y le hablo por la evidencia, ve que sale más caro no leer la Biblia, ve que sale más caro ser un vago, ve que sale más caro creer que todo aquel que se pone un gabán y una corbata es supuestamente de Dios. La mayoría de los videos que yo grabo aquí, principalmente en el caso de los en vivo, yo no uso corbata, y sin embargo estamos empapados de la palabra de Dios. O sea, el look no tiene nada que ver. Yo puedo predicar hasta en jeans o en maones, como se le dice allá en Puerto Rico, y realmente es lo que hay en mí para dar. Es la preparación, es el Espíritu Santo en mí el que da la palabra, no el look. Aunque también en este caso, bueno, claro, cuando vamos para predicaciones nosotros nos vestimos bien, pero una corbata no garantiza que la persona inmediatamente sepa y lo dirija a usted a la verdad. No es la apariencia, es también lo que hay dentro, y para eso se necesitan los dones de revelación. Antes de ver el video les voy a decir cuáles son los dones de revelación. Número 1, palabra de sabiduría. Número 2, discernimiento de espíritu. O sea, realmente
la cosa está que arde en el pueblo del Señor, digámoslo así, y es como se cumple una y otra vez de que mi pueblo perece por falta de sabiduría. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu. Esos son los 3 dones de revelación prometidos por el Espíritu Santo y el que busca haya. Vamos a ver el video. Aunque los fieles de la iglesia Berea esperaron hasta anoche, finalmente no se fueron al cielo. Jesús no vino a raptarlos y ahora muchos no saben qué hacer, como este hombre, quien asegura que su mujer está inconsolable. Ella fue un engaño. Ella esta mañana me preguntó que si ya los cuerpos ya habían subido, que si la vestidura estaba en el suelo, porque ella no está bien ahora mismo. Para colmo de sus desgracias, la gran mayoría se quedó en la miseria, porque vendieron sus casas, sus ropas, sus electrodomésticos y todas sus propiedades. La noticia está confirmando lo que estamos diciendo. El dinero supuestamente se lo habían entregado a su pastor, según algunos de ellos. Yo estaba de viaje y cuando regreso pues encuentro a mi esposa que ya había vendido todo. Estamos en la quiebra. Iremos a la Nueva Jerusalén. Míralo ahí. Precisamente el pastor había grabado este mensaje hace 2 días para despedirse de todos y desde entonces no se sabe nada de él. Por eso, decepcionados, los familiares de los miembros de la iglesia fueron a su casa, según algunos de ellos, para que les devuelva su dinero. Estamos muy enojados con el pastor porque nos despojamos de todas nuestras pertenencias, sin dinero, sin nada, porque supuestamente era rapto y no nos llevábamos nada de material. Las autoridades tampoco saben nada de él. El pastor no hace una presencia permanente en el lugar, sino se comunica con ellos también de manera virtual. Algunos de los seguidores tuvieron que ser sacados en camillas porque estaban deshidratados por el ayuno en una historia que ha desatado la indignación de muchos que consideran que la fe no puede llevar a la irracionalidad. El veedor de las iglesias cristianas. Bueno, no vale la pena seguir mostrando de esto. Ya de esto nosotros habíamos hablado, ¿verdad? En un video en nuestro canal de YouTube. Solamente muestro, ¿verdad? Aquí el ejemplo, lo cual realmente es decepcionante y realmente es como yo le vengo diciendo. De acuerdo a los de los ayunos, ¿se acuerda? Cuando empezamos nosotros los ayunos aquí, yo les estaba diciendo que de a poco. Entonces, esta pobre gente que ni tan siquiera han hecho un ayuno, este hombre lo tenía ahí en ayuno porque supuestamente Cristo venía y realmente un ayuno no se comienza así. Uno tiene que tener la condición para ayunar y la preparación. Eso no es de cantazo decir, voy 40 días de ayuno y no se ayuna nada. O sea, realmente 40 días de ayuno tiene que ser con instrucción de Dios. Sí, yo sé, pero acuérdese que usted vive en un cuerpo humano, amigo. Usted tiene que preparar su cuerpo para el ayuno que Dios le diga de forma prolongada. Eso no es así. O sea, y no es decir yo ayuno y después irse a Burger King escondido para que después aparentar. Si usted dice algo, usted lo tiene que hacer. Usted lo tiene que cumplir. Porque no es solo como usted se ve ante los hombres. Es su compromiso con Dios y eso es en lo que están errando hoy en día y por eso la iglesia está hoy como está. La sana doctrina no es su compromiso con los hombres, no es su compromiso con los concilios, no es su compromiso con la gente, es el compromiso con Dios. Predicar lo que realmente es la sana doctrina bíblica y estas cosas realmente dan mucho de qué hablar y dan mucho de qué pensar. Entonces, hoy en día, este es el tiempo que estamos viviendo más necedad espiritual que hay. Lo digo en el contexto bíblico porque la Biblia le llama al necio, aquel que no cree en Dios, aquel que dice que Dios no existe, necio. Y por igual, aquel que persiste en algo que realmente sabe que está mal y que está probado que está mal. Como hoy en día la grandísima necedad de decir que el arrebatamiento no viene. Otro de decir que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. Otra necedad, decir que el arrebatamiento supuestamente será después de los primeros 3 años y medio de tribulación, antes de que entren los otros 3 años y medio llamados gran tribulación. Cuando la profecía de la semana 70 de Daniel dice otra cosa, cuando el propósito del arrebatamiento tiene que ver, porque aquí va a caer los más grandes juicios que jamás han caído en la humanidad en su historia, y por eso la Biblia dice que huyamos de la ira venidera. Ciertamente cuando los apóstoles vinieron y le preguntaron a Jesucristo, pero ven acá, ¿por qué tú hablas por parábolas? Cristo dio la clave, el lenguaje clave inicial para entender. Le hablo por parábola porque el profeta Isaías dijo, estoy parafraseando para que me pueda entender bien, porque el profeta Isaías dijo, mira, viendo no ven, oyendo no oyen, pero bienaventurados ustedes que viendo ven y oyendo oyen. Y precisamente lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia es hablado por parábola y por alegoría.
La parábola de Jesús referente al arrebatamiento de la iglesia está en Mateo capítulo 25 y todavía está desglosado porque la Biblia antes no tenía capítulos ni versículos. Eso fue puesto luego para que se pudiese estudiar las cosas en su contexto y cada vez están peor y con menos conocimiento que la iglesia en el primer siglo. O sea, el primer siglo de la era cristiana conocía más que este montón de gente y hoy en día que tienen teléfonos inteligentes, pero la inteligencia se les fue a los zapatos. Tienen una Biblia con capítulos y versículos, pero no la leen. No los persiguen, por lo menos hasta el momento, no los han perseguido en todos estos años por leer la Biblia y la tienen empolvada, abierta en Salmo 91 porque vino la pandemia y ni saben lo que dice Salmo 91. Entonces, esto viene a ser un problema, porque lo que dice aquí, yo tengo que meterlo aquí y yo tengo que instruirme. Yo tengo que saber con qué se come, con lo que yo he creído. Y lo básico es entender las profecías bíblicas. Para los años por ahí, 2010, nos decían que no se predicara del arrebatamiento porque estaban en su gran apogeo los grandes apostolobos de la prosperidad que se han hecho millonarios metiéndole la mano al bolsillo a usted y se han hecho millonarios lavándole la cabeza con el supuesto no juzgar. No juzgar. El que juzga es Dios. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dios juzgará a los que se pierdan. La palabra dice, estas palabras que os he dado juzgarán en el día postrero, porque el tiempo de arrepentirse es ahora. Y eso de no juzgar, que el que juzga es Dios, yo le quiero explicar eso en su contexto. Yo, por ejemplo, no puedo juzgar, no puedo emitir juicio con un drogadicto o hablarle y predicarle de Cristo a un drogadicto si yo me meto droga. Por ejemplo, yo no puedo hablar en contra del cigarrillo a una persona que fuma si yo fumo. Yo no puedo hablar en contra de las borracheras, que la Biblia habla en contra de eso, si yo me emborracho. Yo no puedo hablar de aquellas cosas donde primeramente el Espíritu Santo a mí no me ha corregido. Pero yo, como ser humano, si no practico esas cosas y me he apartado para Dios y he pagado el precio para Dios, razón por la cual tenemos el conocimiento que Dios da, porque solamente Él lo da, entonces yo tengo la autoridad legal, total, moral de parte de Dios para hablar contra la droga, contra el cigarrillo, contra el alcoholismo. Entonces, esto no se trata de que juzgar, que el que juzgue es Dios, que el que esté libre de pecado, que esté tire la primera piedra. No es tirar piedra, es decir una verdad. Y si nos arrepentimos, estamos libres de pecado porque para eso Jesucristo pagó el precio. Él no murió en vano, se lo quiero decir. No, que la viga de tu ojo, que la paja... Mire, esto en su contexto, el que yo no mire la paja que tiene el hermano en su ojo, teniendo yo una viga en la mía, quiere decir en su contexto lo mismo que yo he venido explicando. Yo no puedo predicar en contra de algo que no vivo. Eso es, pero si yo no practico eso, yo tengo el derecho y el deber moral en el llamado de Dios a mi vida de predicar, de hablar contra eso. Es una realidad y realmente es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos entender. O sea, entonces realmente a otro con esos cuentos, porque esto lo pusieron los apostolobos de la prosperidad para que cada rato que se les hablara en contra de su falsa doctrina y en contra de las cosas que hablan, entonces no se pudiera hablar. O sea, a otro con ese cuento, porque a mí nunca me convencieron con eso, porque realmente conocemos la Biblia en su contexto, pero si usted quiere seguir con el no juzgar, ese es usted. Vamos a hablar en su contexto, a separar los eventos. Arrebatamiento, segunda venida visible, el otro, que también tiene que ver, fin del mundo, tribunal de Cristo, juicio final. Son eventos diferentes. Si alguien viene que le dice que Cristo le mostró cuándo viene, que ya están saliendo, mire, yo me conozco y he hablado por días en conferencias, en predicaciones sobre el arrebatamiento de la iglesia. Antes de la pandemia estuvimos en Chicago y en 3 días de campaña hablamos y todavía nos faltó. O sea, nosotros conocemos lo que es el resurgir de la higuera. Nosotros conocemos cuánto es una generación bíblica. Nosotros hemos explicado varias veces aquí que siempre en una festividad judía hay un cumplimiento profético, como lo fue en el caso de la muerte, el entierro, la resurrección de Jesús, y como lo fue en el día del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo para toda carne. Referido todo esto a todas las fiestas que tienen que ver con la primavera, entonces quedan la fiesta del otoño y la que viene es la fiesta de las trompetas, que ahí es donde el apóstol Pablo se refiere a la trompeta final.
no a la trompeta final del Apocalipsis que más tarde el apóstol Juan hablaría, porque el apóstol Juan no solo habla de los juicios referidos de forma metafórica por trompeta, sino también a través de copas y a través de sellos, y al final de cada una de ellas hay un gran terremoto, y no es que son tres terremotos diferentes, sino que es un mismo terremoto mundial que viene. Entonces, ¿qué es lo que se refiere el apóstol Pablo a la final trompeta? Bueno, te habla de que en una fiesta judía de las trompetas, la final trompeta, va a ocurrir el arrebatamiento, pero como quiera, yo no puedo poner fecha ni hora. Cristo, cuando estuvo humanado, él dijo que ni aún él lo sabía, ni los ángeles del cielo. Claro, ahora lo sabe porque él fue elevado a lo sumo y él mismo es el que va a dar la orden para que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Pero si ni aún los ángeles del cielo lo saben, ¿cómo va a salir alguien que yo no sé ni de dónde estudió ni de dónde es, por más teólogo que sea, a decir que sabe el año exacto y específico cuando será el arrebatamiento? Este es el mismo enemigo que usa a estas personas para robar la fe de un evento bíblico que es real y de una profecía bíblica que es real. Esto, aunque usted lo vea, ay, qué tonto, ay, eso no creyeron, ay, le falta de la Biblia, como quiera, esto roba la fe. Y esto a los menos conocedores, que son los inconversos, vienen y le dicen, mira, pillo. Entonces, cuando escuchan arrebatamiento, lo primero que se les viene a la mente es el pillo ese de allá de Colombia, que engañó y estafó a todas estas personas, porque esto se llama estafa. Yo le quiero explicar a los hermanitos que si usted pide dinero para algo que no es estafa y es robo. Si usted le dan una ofrenda por la cual usted hace una petición y usted la usa para otra cosa, eso es estafa y eso es robo. O sea, si usted dice que Cristo viene y pide dinero para usted y se desaparece, eso es estafa y eso es robo. Entonces usted es un estafador, y no se haga que por la falda larga y por la corbata y por el traje usted está como que limpio de pecado, porque usted es un estafador y un sinvergüenza. Y si realmente sucediera el arrebatamiento aquí, usted se queda. Y si usted se muere en ese pecado sin arrepentimiento, usted se va al infierno. Sí, así como ustedes mismos lo predican, así mismo es, pero será para usted de forma revertida por estar engañando a la gente y por ser una bola de sinvergüenza que parece que se la creen, se la echan de listos, pero no lo son. Usted puede engañar al hombre, pero a Dios no lo puede engañar. Entonces, vamos a traer a colación estas cosas. Mateo 24, o sea, no solo está la confusión en que el apóstol Pablo dice a la final trompeta, que yo no sé por qué es que hay que darle tanta vuelta a la cosa. Si una cosa es Pablo, otra cosa es el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo la revelación del Apocalipsis mucho tiempo después. El único que no murió en el martirio fue el apóstol Juan. Y eso fue porque Dios lo libertó de aceite hirviendo en donde ya el emperador romano Domiciano lo había tirado. No tiene que ver cuando el apóstol Pablo habla de la trompeta final a la trompeta final de Juan. El apóstol Pablo hablaba sobre el caso del arrebatamiento. Yo he hablado y he explicado varias veces aquí en el caso de Primera de Tesalonicenses. Lo voy a buscar aquí. Yo tengo la Biblia abierta también por si acaso, ¿verdad? Porque aquí hay hermanitos que siempre dicen también que no se puede usar, que hay que usar es más que la Biblia. Que eso de tablet y eso es moderno. Bueno, lo que pasa es que usted también, aunque use la Biblia, es moderno, porque la Biblia no tenía capítulos ni versículos. La Biblia originalmente estaba hecha en papiros y pergaminos y se leía toda de corrido. Entonces usted como quiera es moderno. O sea, yo realmente a veces no entiendo esta mentalidad. Pero bueno, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Yo voy a buscar en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y solamente voy a leer el versículo 1. Es más, acompáñenme aquí en la Biblia. Vamos a ver, aquí en nuestra Biblia, mire lo que dice. Pero con respecto a ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ese I? Este I significa que es una conjunción gramatical. Y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano. Entonces, amigo, si usted le corrigen que el Dios verdadero se escribe con D mayúscula, agradezca que le están corrigiendo. Porque también entonces, además de que quieren venir a mandar, y además de que quieren venir a mandar a los predicadores y hacerse que saben porque leyeron 2 o 3 pamplinas en un blog de internet, también entonces hay que tomarles compasión, bendito de que no fueron a la escuela. Usted tiene corrector en su teléfono. Y si usted es cristiano, usted, el nombre del Dios que usted ha creído, Dios sabe que el Dios verdadero se escribe con D mayúscula. Parecen unos niños. Entonces, si usted está con esa, ¿por qué entonces dice que sabe si no sabe ni siquiera escribir Dios en D mayúscula? Ni siquiera sabe escribir sin errores.
Entonces, ¿qué? ¿También le tengo que tener autocompasión de que no fue a la escuela? Pues entonces, ¿tiene razón o no? Entonces, haga caso de la gente que Dios levantó y la gente que le quiere enseñar y la gente que Dios le envía. Si usted no fue a la escuela, aprenda. Si alguien le dice que escriba a Dios con D mayúscula, aprenda. Porque esto también es importante para entender las profecías bíblicas. Cuando te dice del anticristo, del Dios de sus padres, no hará caso ni del amor de las mujeres. Y te escribe Dios en D mayúscula porque será el verdadero Dios. Entonces implica descendencia para el anticristo que será de la descendencia de Abraham. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es importante la conjunción gramatical? Sí. ¿Para qué? Para impedir los engaños. Dice, vuelvo de nuevo, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, venida, dice, y conjunción gramatical, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, una cosa es la venida, otra la reunión con Él, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, son dos eventos diferentes. La misma confusión existe en Mateo capítulo 24, porque la palabra tiene un lenguaje literal, espiritual, profético y simbólico. No va a ser solamente literal, no va a ser adaptable para su idioma español, para que usted lo entienda de forma bien práctica. Esto lo llevan muchos años la persona estudiando, hermanito. La Biblia no fue escrita originalmente en español porque cuando las Sagradas Escrituras, aún del Nuevo Testamento, habían sido recopiladas, el español todavía ni existía como idioma, ni tan siquiera el inglés. El primer siglo de la era cristiana era el primer siglo de la era cristiana. El inglés surge como idioma, según tengo entendido, más o menos entre el siglo 5 y 6, y el español se forma todo entre los siglos 9 y 10. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver históricamente? Bueno, los lenguajes originales bíblicos son el hebreo, partes de arameo y el griego, pero no el de nuestro tiempo, el griego helenístico. Entonces, los traductores han hecho todo el esfuerzo para que tengamos esto desmenuzado y traducido en nuestro tiempo. Y nosotros primeramente aceptamos esto por fe como la palabra de Dios, pero luego nosotros abundamos en los estudios bíblicos y en lo que la Biblia realmente nos quiere decir. Esto no es que por leer el blog de Pedro el Escamoso Anónimo, ya no hay arrebatamiento, mira, ahí dice. Eso no es así. Jesucristo, cuando hablaba en Mateo 24, hablaba de una profecía de doble cumplimiento porque son enigmas bíblicos. Hablaba de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y luego en el lenguaje que podemos entender de lo que dice en Mateo capítulo 24, habla de lo que viene con el anticristo. Habla en conjunto de segunda venida visible. No, que no hay arrebatamiento porque la Biblia dice todo ojo le verá. Sí, pero la Biblia se lee de Génesis al Apocalipsis y toda la Biblia no dice solamente que todo ojo le verá. Sí, todo ojo le verá referente a la segunda venida visible, pero Jesucristo también habló de que unos serán tomados y otros dejados. Dos mujeres moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Inmediatamente después del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesucristo entonces te especifica sobre el arrebatamiento de la iglesia, justamente como él dijo, que solamente hablaba por parábola para que a algunos no les fuera a dar entendido el misterio de Dios. Entonces el capítulo 25 te dice el arrebatamiento de la iglesia. O sea, te está hablando en sentido bien claro sobre las bodas orientales. No es solo eso de lenguaje literal, espiritual, profético, simbólico. Es también que es una cultura distante a la cultura latinoamericana. Es la cultura judía y de la época de Jesús. Eso de que dicen hoy en día que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Una cosa es Dios, que no cambia porque ella es perfecto, pero el factor tiempo fue puesto por Dios para que su labor fuera cumplida. Usted me dice que supuestamente Dios no cambia referente a denominaciones, pero yo veo en la Biblia que por todos lados cambia. Por ejemplo, un hombre antes podía casarse a la vez con más de una mujer, y después el apóstol Pablo dijo que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Entonces, ¿cambia o no cambia? No se haga el bobo. O sea, las cosas son en su contexto, se cierran y están peores que la gente de la falsa doctrina. Porque o es que se hacen los bobos y que sencillamente ya están acostumbrados a un tipo de dogma, o es que sencillamente no quieren asentar cabeza. Yo no sé qué es lo que pasa. Y ahora yo me siento como cuando yo era pequeño y me regañaban a mí. O sea, es una cosa terrible. Entonces, Jesucristo en el capítulo 25 de Mateo habla sobre el arrebatamiento de la iglesia a forma de parábola. Esto de las bodas orientales eran tres fases. La primera, y se la voy a hablar en el contexto bíblico, la primera ya se llevó a cabo porque la dote pagada del novio al padre por nosotros, la novia, por eso nos llamamos la novia de Cristo, fue su sangre en la cruz del Calvario. Muerte de cruz, dice la Biblia. Entonces queda lo que él habla en su parábola de las 10 vírgenes. Se habla de las bodas orientales en su segunda fase.
que se llama el desfile de bodas y va referido al arrebatamiento de la iglesia, donde se quedan 5 que se les cierran la puerta y no van a ser parte de eso. Juan, en el Apocalipsis, no ve el desfile de bodas. Ya él ve el caso de esta boda en su tercera fase final, llamada las bodas del Cordero, que ya sería la boda como tal. O sea, yo no puedo comparar cuando la Biblia habla sobre matrimonios y sobre bodas, tampoco el tiempo de Jesús al tiempo nuestro. Porque antes las bodas eran arregladas, no eran por amor, aunque llegaban luego a amarse, pero no es por como ahora. Absolutamente nada. Entonces, en su tiempo habían desventajas donde venía hacía un contrato, se quedaba, pero había momentos en los cuales por cualquier cosa repudiaban a su mujer. Entonces la mujer, si se regresaba donde sus padres, ya estaba muy viejito, no la podían mantener. Inclusive hasta Isaías habla de algo terrible en el caso de la historia que siempre se daba, que a veces hasta estas mujeres repudiadas, como nadie las tomaba, se tenían que prostituir. Entonces, usted tampoco puede comparar las bodas, divorcio, todo de esa época con este tiempo. Hay que ver todas las cosas en su contexto. Entonces, nosotros somos la novia de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo es divorciado. Dice en la Biblia que él se tomó una esposa gentil porque su pueblo lo rechazó. Y bueno, qué bueno que pudimos entrar porque somos insertados o injertados en ese olivo. O sea que hasta el divorcio le tocó a Jesucristo. Entonces, bueno, yo quiero ahora especificar algo aquí. Están diciendo por ahí, ya salió otro, que el arrebatamiento supuestamente es en la segunda venida visible. Eso está mal, porque el propósito del arrebatamiento es escapar, huir, salir de la ira venidera. Y otra cosa, el tribunal de Cristo es en la segunda venida visible poco tiempo después. Entonces no puede ser el arrebatamiento después de la gran tribulación, porque por todos lados la Biblia te habla de huir de la ira venidera. La semana 70 de Daniel no habla de un arrebatamiento. La semana 70 de Daniel habla después de que sucede un arrebatamiento donde será la restauración final de Israel. Y el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados. O sea, en la Biblia traducida al inglés no dice ni arrebatamiento ni rapto, pero la esencia profética está. Seremos llevados. Esto es bien importante porque seremos, arrebatados nosotros los que vivamos para ese momento. Y otros serán transformados. Sucede lo que la Biblia llama la primera resurrección, que ya comenzó con Cristo. Cristo recibió ese cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir. Entonces es importante hablar sobre esto del arrebatamiento. La semana 70 de Daniel habla de 7 años de gran tribulación. Teológicamente se dividen estos 7 años en 3 años y medio, llamados los primeros tribulación, donde comienza el engaño, y los 3 años y medio ya segundos para completar los 7, gran tribulación, donde llega toda clase de juicio, no solo a la tierra, sino directo al trono de la bestia y al trono del anticristo. Yo por lo menos aquí, mi hermano, lo estoy resumiendo. Segunda venida visible es al final de esos 7 años. La idea de un arrebatamiento es que la iglesia escape. Es lo que la Biblia por todos lados dice. Es la trompeta final de la cual habla el apóstol Pablo. No es del Apocalipsis, es de la fiesta judía de las trompetas. Y es que hasta en las festividades judías se entiende. Las primeras 3 se cumplieron con Cristo, de corrido. Siempre sucede un cumplir profético en una festividad judía. Cuando Cristo murió, la Pascua. Cuando Cristo fue enterrado, rápido, porque venía el día solemne. Igual que como sucedió con los panes sin levadura, que el pueblo de Israel lo sacaron, se fue de Egipto y no tuvieron tiempo ni de leudar el pan. La 3, las primicias, cuando Cristo resucitó. La 4, cuando específicamente se estaba celebrando el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió. ¿Usted sabe qué fiesta judía viene después del día del Pentecostés? La fiesta de las trompetas, que es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Después de la fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación, que prefigura todos los juicios que vendrán, porque todos esos juicios serán necesarios por haberse negado a creer en la verdad, que todavía sigue siendo predicada ahora. Creerán en la mentira. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entonces, al haber creído en la mentira, como Cristo va a gobernar la tierra 1000 años, todo esto tiene que ser expiado del pecado.
la expiación va a darse por los juicios que vendrán. Y luego, después de eso, viene la fiesta de los tabernáculos, donde también se le llama fiesta del Sukkot. Cristo nació en un Sukkot, un pesebre. Entonces, ese fue el tiempo en que Cristo nació. Cristo nació en septiembre. Nosotros lo hemos hablado aquí varias veces. Si dura 9 meses en la barriga de la mamá, quiere decir que fue concebido por el Espíritu Santo en diciembre y nace en septiembre, la fiesta del Sukkot. Fiesta de los tabernáculos, que representa también la segunda venida visible en conjunto con el reino milenial de él aquí en la tierra, y que dicen la palabra, los profetas, que esa fiesta se va a celebrar aquí en el mundo cuando él gobierne. Pero este es el entendimiento que hay. El entendimiento de la gente es que viene un anticristo, que viene la marca de la bestia, no saben ni cuándo viene. La Biblia dice que será 3 años y medio después de que ya haya sucedido el arrebatamiento y que el anticristo esté gobernando y que sufra un atentado de muerte donde aparentemente muera y después resucite imitando la resurrección de Jesús por el poder del enemigo o por el mismo diablo, haciendo una imitación barata porque realmente ni tan siquiera será él. Y entonces ahí es donde se implantará esta marca de la bestia. Pero entonces se la pasan disparando que el anticristo era Obama, que después por Trump conseguir paz y seguridad que era Trump, que el anticristo. No hay anticristo hasta que no suceda un arrebatamiento. Se lo voy a explicar todavía aún más. La restauración del cristianismo no ha sido por los levitas. La misma Biblia te dice que Jesucristo, o sea, es sumo sacerdote, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, yéndose aún más al tiempo antiguo, donde Abraham le ofreció a Melquisedec los diezmos de todo. Jesucristo no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y se le compara a sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, y nosotros, sin tener sangre, una pizca de sangre de la tribu de Leví, todos somos escogidos como real sacerdocio santo, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, esta es la restauración. A uno llamó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. No a la tribu de Leví. No hay templo. El templo, segundo templo, fue destruido, lo que Cristo también profetizó. Entonces, ¿quién es el templo en la actualidad? La iglesia. Usted lo ha leído. Somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros, que impide la manifestación del misterio de iniquidad, se largue, si Él vive en nosotros, si las lámparas están encendidas, lo más lógico es que pase, como nos dice el Señor Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. Al tener las lámparas encendidas, nos vamos con el novio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces se manifiesta aquel inicuo y las que se quedan, se quedaron. Entonces, si somos templo y este templo ya se va de la tierra, la iglesia, ahí es cuando se va a construir el tercer templo judío. Porque también estaban diciendo que el tercer templo judío se construyó, y ahí hasta yo me recuerdo una cosa impactante, hasta me habían dicho, no, que vaya Israel, que así se construyó. ¿Por qué es que tienen que insistir en las necedades? ¿Por qué es que tienen que insistir en las boberías? ¿Por qué es que quieren saber más que uno sin saber? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cuál es el hecho de eso? El tercer templo judío no ha sido construido. Lo que está allá es el domo de la roca. Eso es un santuario musulmán y está pegado a una mezquita llamada Al-Aqsa. Eso es propiedad de los musulmanes y eso tiene que ser derribado para que el tercer templo judío se construya, o se construirá alrededor o al lado de alguna forma. Pero si eso se fuera a hacer ahora, se desataría una terrible guerra, y para que eso se lleve a cabo tiene que haber una paz colosal, no comparada ni a lo que Donald Trump logró, no comparada a ninguna paz que cualquier líder pueda lograr. Es la paz y un tratado que la Biblia por todos lados habla que será un tratado de muerte. No solo lo dijo mi hermano el profeta Daniel, ni solamente habla de eso el apóstol Juan, sino que los profetas también hablan una y otra vez sobre ese tratado de muerte que viene y será por mano del anticristo, que comenzará inicialmente con un engaño, haciéndose ver como pro-judío, pro-Israel, y ese va a ser un engaño terrible. Entonces, arrebatamiento y segunda venida visible no es lo mismo. No, que no hay arrebatamiento porque todo se le verá. Sí, pero no es lo único que la Biblia dice. La Biblia habla también de una parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 24 te habla, unos se van, otros se quedan. Velad pues, porque no sabéis a qué día ha de venir vuestro Señor. Si por medio de la semana 70 de Daniel yo sé que la segunda venida visible de Cristo será 7 años después de que todo suceda, entonces, ¿qué es lo que tiene que ver en la Biblia con una venida que será como ladrón en la noche, que nadie sabrá cuándo será? Ah, pero ¿cuántas venidas son? No es que son varias venidas, es una segunda venida visible que cuenta oficialmente
cuando Cristo pone su pie sobre el monte de los olivos y nada puede detenerlo para que empiece a gobernar a Jerusalén. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos arrebata. Primero es que somos arrebatados. Lo que pasa es que por predicadores, uno de ellos mi abuelo, se acostumbraba a decir en nuestro tiempo actual, Cristo viene referente a que viene, pero por su iglesia, y realmente el decir Cristo viene es que seremos arrebatados, porque donde nos va a recibir es en el aire, no es que viene a la tierra. Entonces allí es donde están las confusiones y la melcocha que tienen en la cabeza y toda la albóndiga con espagueti que tienen. Cuando Jesucristo venga a la segunda venida visible, después de que sea el arrebatamiento y aún con el anticristo gobernando hasta el final, todavía no va a ser el fin del mundo, todavía no va a ser el día del juicio final. Es tan sencillo, amigo que me sintoniza, como abrir su Biblia y leer hasta de forma bien ordenada que Dios se lo pone, los capítulos finales del Apocalipsis. Te dice que cuando después de que el anticristo haga y deshaga, y el falso profeta, porque es que no es solo el anticristo y el falso profeta hagan y deshagan, el Señor los echa al lugar de condenación eterno, que es el lago de fuego y azufre. Entonces también predican disparate, que el infierno no está activo, que sepultura, que... Mire, la Biblia habla sobre el Hades o infierno, donde todo aquel que muere en sus pecados va allá. La Biblia habla sobre el lago de fuego y azufre que no se sabe dónde está, y eso será la prisión eterna. Y claramente la Biblia dice que el Hades, la muerte, todo diablo, gente, diablito, diablazo, gente, seres humanos, todo el mundo será echado ahí al final. Entonces, ¿cuál es la confusión? La Biblia habla sobre el tártaro en su lenguaje original, que ahí hay unas potestades que están allí presas del tiempo de Noé, lo dice. Ya de eso hemos hablado y lo hemos explicado varias veces. La Biblia habla sobre el abismo, otra prisión de oscuridad, otra prisión, pero no es para seres humanos. El abismo va a ser donde el diablo va a ser encerrado 1000 años cuando Jesucristo regresa aquí a gobernar la tierra. Él viene literalmente en su segunda venida a gobernar la tierra desde Jerusalén. Nosotros, los que nos hayamos ido en el arrebatamiento y seamos partícipes de las bodas del Cordero, vamos a regresar con él. La novia no puede estar sin su novio. Nosotros vamos a ser con Cristo, vamos a estar reinando la tierra por todos lados. La Biblia lo dice. Juzgaremos al mundo, estaremos junto con él. Entonces, ¿cuál es la confusión? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no se puede entender cuando está tan claro en la palabra del Señor? Por lo menos hemos tratado de hablar, ¿verdad?, en su contexto las cosas, y ahora mismo vamos todavía a hablar otras cosas en su contexto, en los versículos bíblicos literales, para que más me puedan entender todavía más. En lo literal que la Biblia habla, lo que la Biblia dice, porque realmente, o sea, yo no sé por qué es que hay que darle tanta vuelta al asunto. O sea, las bodas orientales son 3 fases, les repito. La primera se cumplió con la muerte de Cristo, porque la dote pagada al Padre fue su sangre, y ahora nosotros la garantía de nuestra salvación que tenemos es el Espíritu Santo, siendo templo del Espíritu Santo. Lo que Cristo habla en la parábola de las 10 vírgenes es las bodas orientales en su segunda fase, que tiene que ver con el arrebatamiento. Ahora entonces lo que ve el apóstol Juan en el Apocalipsis es la tercera fase, las bodas del Cordero. ¿Cómo me van a decir a mí que va a haber un arrebatamiento después de que Jesucristo, de que Cristo venga en la segunda venida? O sea, están mezclando la gimnasia con la magnesia. Entonces, ¿cuándo son las bodas del Cordero? Porque es que ya en la segunda venida visible es directamente para gobernar en el milenio. O sea, hay que agruparse bien en la profecía bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vámonos entonces al tiempo de la primera venida de Jesús, donde van los endemoniados gadarenos, que le explico. Hay evangelios que hablan de que era uno. Mateo dicen que eran 2. Un evangelio dicen que eran 2, los demás dicen que era 1. Realmente eran 2. Lo que pasa es que los demás evangelios hablan del que estaba más poseído de los 2. Realmente eran 2 endemoniados gadarenos, y lo que se hace ahí, que podemos ver que dicen los demonios, es que estaban atormentados porque le dijeron a Jesucristo. ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos a ver. ¿Nos vas a echar a dónde? Al abismo antes de tiempo. Ellos saben que van allí. Satanás va a estar atado en el abismo. Obviamente, si va a estar Satanás atado en el abismo, va a estar atado todos aquellos que son los que lo siguen. Todo el reino de la oscuridad. No va a haber diablo, no va a haber demonio, no va a haber ángel caído, diablito, diablazo por 1000 años en la tierra. Gloria a Dios, qué paraíso, porque ahora quisiéramos por lo menos aunque fuera un minuto sin diablo, porque siempre está fastidiando. Así que realmente es lo que podemos ver en la Biblia, es una prisión donde él va. Lo interesante y colosal del asunto es que la cosa va a venir tan mala
que dos seres humanos van a ser echados en el lago de fuego y azufre sin juicio. La Biblia no me dice que ellos tendrán juicio, anticristo y falso profeta, cuando ni tan siquiera el diablo todavía va allí, sino que se queda en el abismo a esperar para después engañar a la humanidad. O sea, entonces, cuando el Señor venga en su segunda venida visible, no es que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es 7 años antes. Cuando Jesucristo, antes de comenzar a gobernar el milenio, llega aquí, viene lo que se llama el tribunal de Cristo. Todos los seres humanos que hayamos vivido en todas estas épocas, antes de que nazcan más seres humanos que meramente nazcan, bueno, más que afortunados, por decirlo así, en un gobierno milenial donde el que mismo gobierna con justicia y equidad es Dios, todos nosotros que nacimos en todas estas épocas, esto incluye a Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo, tú, yo, que nacimos en todas estas épocas, iremos ante el tribunal de Cristo para recibir o no galardones, y viene de la palabra bema, que significa tarima de observación. No es para recordarte los pecados que cometiste, amigo. Si moriste y moriste salvo, eso lo lavó la sangre de Cristo, y Él no te va a traer a memoria nada de lo que hiciste aquí. Solamente va a ver qué de tu vida tú le diste a Él para Él recompensarte para la eternidad, porque eres salvo. Vamos a ver aquí es donde yo voy a leer, ¿verdad? En el caso de la palabra. Y ahora pues yo quiero que usted me acompañe en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde lo evidencia. Dice, y el apóstol Pablo, aquí podemos ver la encomienda a Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el reino? El reino milenial. Entonces, este testimonio concuerda con exactitud con las mismas palabras de Jesucristo. Él mismo lo dijo. Vamos a Mateo 16, 27. Mire lo que dice: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi hermano, el tribunal de Cristo será antes de que Cristo comience a gobernar el milenio. Será para nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, pues entonces viene un milenio, y entonces en ese milenio Él gobernará 1000 años. La Biblia, mire, yo lo que le voy a dar referencia, porque yo no le voy a decir todo, yo quiero que usted también lea la Biblia, porque yo no le voy a decir todo y se lo va a poner en bandeja de plata. Usted mismo también tiene que pagar el precio y tiene que ver allí. O sea, realmente lo puede hasta leer literal. Capítulo 20 de Apocalipsis te hablan de los 1000 años. Te dice de todo lo que va a suceder. O sea, las 2 guerras mundiales que están por suceder en la historia de la humanidad son contra Dios mismo. Porque aquí va a comenzar una tercera guerra mundial en el Armagedón. Se sabe que será después en la segunda venida visible. Cuando ya esté esta guerra estallando aquí, la Biblia dice que el mismo anticristo y falso profeta y el diablo van a los reyes de la tierra y salen espíritus inmundos a manera de rana y engañan a la gente. Y la conclusión de la guerra final en el Armagedón va a ser el ser humano contra Dios. Todavía, Él va a gobernar 1000 años la tierra. Satanás será desatado de su prisión temporal después de que se cumplan 1000 años, y engañará a todas las generaciones estas que estén naciendo en el milenio. Entonces, hay muchos enigmas y muchas cosas que yo, por lo menos por este momento, yo solamente los quiero mostrar de forma inicial, porque es que yo no puedo saltar de una a otra si todavía no están entendiendo ni qué es arrebatamiento, ni segunda venida visible, ni fin del mundo. Hay una rebelión donde el diablo, a toda esa gente, no sabemos todo, no sabemos pero dice que será una guerra llamada Gog y Magog, segunda, porque va a haber una primera que todavía no ha sucedido, pero va a haber una segunda, y eso también hay confusiones, donde el diablo los engaña y vienen contra nosotros mismos, que vamos a estar con Jesucristo en Jerusalén, y vamos a estar obviamente contra todo lo que quizás venga, que el diablo, Él los va a dirigir. Entonces ahí es donde es el fin del mundo, donde este mundo es destruido con fuego. O sea, la primera vez fue con agua, la segunda vez fue con fuego, y ahí es el fin del mundo. Estamos aún lejos de que sea el fin del mundo. Será 1000 años después de que ya Dios mismo, Jesús, la forma visible de Dios, gobierne desde Jerusalén. Entonces, después de que sea el fin del mundo, entonces viene el día del juicio. Bueno, yo voy a hablar por aquí, yo creo que literalmente de la palabra del Señor aquí en el Apocalipsis, dice que el Hades inclusive hasta da a los muertos que hay en él. Bueno, yo voy a leer por ahí. Yo realmente no puedo explicarle de una forma tan clara
la forma en la que será, porque ya es algo que tiene que ver con poderes divinos, más allá de la imaginación humana y que tienen que ver con Dios, pero el mundo sí será destruido con fuego, pero va a suceder entonces una segunda resurrección. ¿Se acuerda que ya la primera sucedió? Bueno, la primera va a ser para los muertos en Cristo. Nosotros los que vivamos no veremos muertes cuando seamos arrebatados, pero los muertos en Cristo serán arrebatados en estos cuerpos inmortales e incorruptibles y dará de corrido la primera resurrección. También los que mueran en el Apocalipsis vendrán y gobernarán con Cristo. La palabra lo dice, los degollados, los decapitados. O sea que no, la primera resurrección no es en solamente un solo periodo de tiempo, porque ya la primera resurrección comenzó con Cristo. Entonces, sigue en el arrebatamiento de la iglesia y seguirá para los mártires de la gran tribulación. O sea, entonces, hasta que no pueda haber una segunda resurrección, hasta que termine la primera. Entonces, la segunda resurrección va a ser para los que murieron en sus pecados. Les queda una temporada bien larga a los que están en el infierno. El que se va para el infierno, hermano, el infierno está activo. El que se va para el infierno no se va con juicio ni nada, cae directamente allí, está en fuego. Está, mi hermano, ahí en un lugar en donde está esperando el terrible juicio de Dios. No es que lo juzgan, no, todavía no es eso. Está en el infierno sin posibilidad de fianza, esperando el juicio de Dios, que será después del fin del mundo. Entonces ahí es donde sucede lo que se llama juicio del trono blanco, donde todo aquel que murió en sus pecados se le probará la culpabilidad con libros abiertos, por qué estuvieron en el infierno, las veces que tuvo la oportunidad, y ahí directamente al lago de fuego y azufre con Satanás y sus ángeles. Hoy en día en el infierno están solamente siendo atormentados seres humanos, fuego, gusano, no varía mucho la cosa. Pero en ese tiempo, mi hermano, en el lago de fuego y azufre será seres humanos, diablo, diablito, diablazo, todo el mundo sufriendo y padeciendo por igual hasta la misma muerte. Entonces les quiero explicar, Jesucristo mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Quiere decir que en el infierno también hay demonios que torturan seres humanos. O sea, ¿por qué tiene que la Biblia decir, tú hermanito, me estás entendiendo lo que dice? Hay demonios en el infierno. No, que ¿dónde la Biblia lo dice? Bueno, pues entonces, si usted quiere entender que literalmente como Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pues yo quiero que usted me explique cómo es que nosotros peleamos con puertas. No peleamos con puertas, peleamos con seres espirituales que también están ubicados estratégicamente en las regiones celestes, en los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, principados, potestades, y que también las maquinaciones salen también del mismo infierno, porque allí también hay demonios. Entonces, no peleamos con una puerta. O sea, trate de buscarle lógica a lo que usted lee. Usted no puede esperar. Es como los que dicen, mi hermano Miguel, hago esto, hermano Miguel, hago lo otro. Mire, yo estoy para guiarlo a usted, mi hermano, al camino espiritual, no para estar gobernándole la vida. Hay cosas que son elementales. Yo no sé qué es lo que pasa con algunos otros pastores que quieren decirle hasta qué debe de comer cualquiera o qué debe de hacer. Yo le puedo recomendar una dieta, yo le puedo recomendar, pero yo no estoy para gobernarle la vida a usted. Usted con la vida suya, mi hermano, y con su, obviamente, recomendando siempre que sea en el camino de Dios, pero es que quieren que hasta lo más mínimo le diga. O sea, mi hermano Miguel, me pongo esta camisa, me pongo de este color. Hermano, o sea, usted no puede estar que lo estén usando como que fuera una marioneta. Usted es un ser humano con sentido propio. O sea, además de todo eso, usted tiene que tener su relación propia con Dios. Usted es una persona que es un adulto. Entonces, yo sé que es que se quiere servir a Dios, pero realmente, por favor, no se exageren, no me hagan con eso. Yo estoy aquí para guiarle a usted a Dios, para hablar las profecías bíblicas, para que no los engañen, para lo que Dios me llamó a mí, pero yo no le gobierno a usted la vida. O sea, la vida se la tiene que gobernar a usted Dios. Usted tiene que tener una relación con Dios. Usted tiene que ser dirigido por Dios. Yo no estoy para gobernarle la vida a nadie. Yo estoy para encaminar a la gente a lo que Dios dice y que por medio de ese camino usted mismo se guíe. Entonces, yo no sé qué concepto tienen algunos sobre lo que es un predicador, pero yo les quiero decir, tengan el concepto exacto, porque realmente hay muchos engañadores, aunque haya un puñado o de gente que realmente prediquen la verdad. O sea, usted no es un títere y usted no es una marioneta de nadie. Usted es un siervo de Dios, una hija de Dios, una persona por la cual Dios pagó un precio demasiado de caro. Entonces, tenga una relación con Dios, muy personal, y o sea, usted no puede estar pasándole la batuta a otro para que tome decisiones por usted. Uno ayuda, pero realmente las decisiones son suyas. Ni el diablo se mete ahí, ni Dios se mete ahí. Entonces, ¿por qué me voy a meter yo? ¿Por qué se tiene que meter otro? Realmente son cosas suyas y usted tiene que madurar en esa área, porque realmente lo que veo a veces aquí es que las personas más humildes por esas mismas cosas vienen y los quieren gobernar y los quieren dominar como que fueran títeres y marionetas. O sea, realmente eso no es así, y eso la Biblia aquí no me lo dice.
¿Dónde me lo dice? Bueno, yo quiero que usted me explique dónde me lo dice, porque aquí yo no lo veo por ningún lado. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Bueno, aquí dice la Biblia que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, a esto yo quería venir. Mi hermano, no se preocupe por todo aquello que le echen tierra, que lo mire, toda esta gente hoy en día que están censurando, que están de esto, que están mordidos, mire, esta gente, la excusa preferida, por lo menos para tratar de dar disparo de ahogado, o para por lo menos dispararle a un tiburón con pistolita de agua. Usted se va a acordar de mí, porque todos estaremos ahí escuchándolos a ellos, a los perdidos. La frase favorita va a ser, porque claro, es que es lógico, estar frente a un Dios todopoderoso que no creíste, estar frente a un Dios todopoderoso al cual te predicaron y te hablaron y tú fuiste un cabezón y ahora lo ves ahí, pues ahora lo ves como es en su esencia, que es bueno, que se ve bueno, que es perdonador, que se ve que es un Dios de amor. Y entonces tú vas a tratar de buscar las excusas de nadie me dijo. Se va a acordar de mí. Nadie me dijo. Y usted me verá a mí, todo el mundo viéndome la cara cuando venga cada cual a decir eso, porque estaremos allí. Nosotros no vamos a estar por ahí subiendo tocando un arpa en una nube. Nosotros vamos a estar acompañando a nuestro novio, a nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo y en el juicio del trono blanco. Estaremos ahí. En ese juicio del trono blanco, los que se pierdan, que le hicieron la vida imposible a usted, vamos a analizar la cosa un poco. Vamos a analizarla. ¿Cómo se hacen los juicios ahora aquí en la tierra? Se hacen con testigos. Se traen a los testigos. Si alguien va a ser acusado de algo, de lo que sea, se traen a los testigos. Vienen, cada cual testifica. Dios a usted lo va a llamar. Usted que se salvó, usted que está ahí, usted que ya es la novia de Cristo, usted va a testificar. Yo a ese le hablé. Mira, ven acá, aquí estás grabado tú en Facebook Live, aquí estabas oyendo ahí y él dijo que no. Mira, ahí está. Y sale la grabación. Mi hermano, pero sí, por favor, o sea, hoy en día la tecnología ha llegado a niveles inimaginables en el ser humano. ¿Desde hace cuándo no es la tecnología del cielo que todo lo está grabando? O sea, por favor, o sea, vamos a pensar un poco. Entonces, va a ser la frase favorita. Nadie me dijo, pero hoy en día persiguen a los cristianos, le bloquean las cuentas, le hacen la vida imposible, lo reportan, están con necedades. No, que no hay arrebatamiento, no, que eso, no, que la... Entonces, en ese tiempo va a ser favorita la frase, Señor, pero si alguien me lo hubiera dicho, ¿por qué no me lo mandaste? Porque yo hubiera querido, yo sí hubiera dicho que sí. Ahí sale la pantalla. Ajá, mira, te mandé a uno, dijiste que no. Te mandé a otro, lo perseguiste. Te mandé a otro, lo reportaste por Facebook. Te mandé a otro, lo demandaste. Como está pasando hoy en día con los cristianos. Mira todo lo que perseguiste a este. Mira todo lo que perseguiste a este otro de tal y tal cosa que no iba de acuerdo a las cosas que tú querías. Que son en contra de lo que la palabra dice. Ay, pero tú no amas a todos. No, mi palabra es clara. Las cosas que yo hablo aquí, estas os juzgarán en el día postrero. Tal y como se lo estoy diciendo yo, va a ser, porque Dios no puede permitir una excepción. Es lo que es, y si fuera para uno, fuera para otros, y este es el orden. Dios no va a permitir cualquier persona estando con Él por la eternidad. Entonces, lo otro que yo no entiendo, si no quieren a Dios, si dicen que Dios es malo, si dicen que Dios es machista, y analizan que la Biblia es un libro machista, y qué sé yo, ¿cómo pueden pretender entonces que van a estar salvos con el Dios que odian? Usted, el único lugar que puede ser adecuado para usted, libre de todo lo que tenga que ver con Dios, es con el diablo. Y usted sabe lo que le espera a él, fuego. Pues entonces con él es el que usted va a estar por toda la eternidad. O sea, ¿qué usted quiere que yo le diga? ¿Usted quiere que yo se lo adorne con mantequilla? Mira, aquí yo tengo una mantequilla por ahí que hasta se me olvidó meterla en la nevera. ¿Usted quiere que yo le adorne esto, que le dé un sándwichito de jamón para que usted se sienta bien? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque es que yo no puedo irme más allá de lo que la Biblia dice. Estas son las cosas que Dios ha establecido. O te arrepientes, o te encaminas por el camino y dejas de perseguir a aquel que te predica la verdad, o después entonces no estés diciendo que nadie te dijo, que si te hubieran dicho te hubieras arrepentido, porque allá no va a haber excusa. Esto ni para políticos corruptos, ni para evangelocos corruptos, ni para nada. O sea, ni que, ay, pero yo estuve tantos años en el evangelio. Sí, pero con una falda larga, con una corbata, te la pasaste difamando a tu hermano. Te la pasaste persiguiendo a tu hermano. Te la pasaste hablando mal de tu hermano y tú también en pecados peores. Entonces, ahí es donde tú no puedes juzgar. Eso es lo que la palabra dice en su contexto, y todas estas cosas saltarán a la luz, y por eso va a haber sorpresas.
A eso se refiere toda la Biblia en su contexto y en lo que podemos decir y resumir. Bueno, yo lo he hecho de la forma que he podido encontrar la más sencilla para que ver lo que es el calendario profético, porque es que estas cosas, mi hermano, lo que realmente dan no solo es coraje, sino que da tristeza de que la gente se deje engañar por la vagancia de no leer la Biblia. Escúcheme bien, míreme, usted es creyente, mire, aquí esto que usted ve aquí, esto que se llama Biblia, usted lo tiene que leer, amigo. Usted tiene que dedicar a Dios un tiempo para lectura. Usted, si no es duro en algunos temas, pues vea nuestros videos o escudriñe la Biblia, mándenos preguntas, porque hay cosas también que se entienden claras. Usted quiere una metodología para entender y retener más. Bueno, compre una Biblia ilustrada. Aprenda por lo menos lo básico en las profecías bíblicas, quiénes eran los discípulos de Jesús, cuáles son los 4 evangelios, cuáles son las cartas paulinas, cómo está dividido el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces usted va arrancando poco a poco, porque tampoco es que usted sea un teólogo, pero también usted tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo, y Cristo lo dijo. Todo aquel que está fundamentado sobre la roca, él lo compara con un hombre prudente. O sea, pueden soplar los vientos, es decir, todo un montón de apostolocos, todo un montón de pastorbar, todo un montón de profetadas, de falsos profetas, puede soplar cuanto viento y cuanta cosa de los eventos actuales, y su casa, o sea, su cimiento va a estar firme sobre la roca, porque usted está fundamentado sobre lo que verdaderamente es sana doctrina. Bueno, esperamos haber sido más que claro, y nosotros sentíamos, ¿verdad?, de parte del Señor hacer este video, más que todo, ¿verdad?, por este caso tan terrible que sucede, ¿verdad?, o sucedió en el caso de Colombia, y realmente no ha sido el primero, ni será el último. Seguirán habiendo estos casos. Y en Mateo capítulo 24, traducción del lenguaje original, Jesucristo lo habló: donde quiera que haya el cadáver muerto, ahí estarán los buitres. Donde quiera que haya un cadáver espiritual, ahí estarán los buitres para acabarlos de despedazar. Estos son estos buitres. Un cadáver espiritual es el que no se alimenta en el espíritu. Alimentarse en el espíritu es claro: ayuno, oración, lectura de la palabra. Pero usted no puede empezar desde arriba, es poco a poco. Pero si no empieza desde abajo, ¿cuándo entonces va a empezar? ¿Para cuándo lo está dejando? ¿Cuándo va a ser? O sea, es una cosa terrible lo que nosotros estamos viviendo, y realmente es un ataque también para hacer un enfriamiento, para también dormir y entonces atacar por el lado. Entienda los flancos de ataque del enemigo. Mire la estrategia del maligno. Mire lo que está haciendo en este tiempo. Abra sus ojos, cuídese, tenga cuidado con estos engañadores y con estos sinvergüenzas. Y le quiero decir para terminar, a mí no me venga con esta falacia y con estos cuentos del no juzgar. Que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Que el que juzgue es Dios. Bueno, Dios va a juzgar a los que se pierdan. La palabra que él ha hablado, que nosotros predicamos, esa es la que va a juzgar en el día postrero, y por eso se le está predicando. Y Dios en este tiempo está obrando a través de intermediarios. Yo no sé a quién yo le esté hablando en este momento, pero yo lo que puedo recomendarle es, hermano, busque de Dios antes de que sea la cosa tarde, y que no se le siga haciendo tarde, ¿sabe? Porque después ese va a ser el cántico de todo el mundo. Veremos a miles de millones de personas. Bueno, yo no les puedo explicar cómo será en la superioridad divina o cómo lo hará Jesús, porque ya es algo que va más allá de la capacidad humana y del conocimiento humano y de la explicación. Pero a todos el Señor los va a juzgar, los que se pierdan, todos, de todas las épocas, de todas las culturas, todos, no va a quedar ni uno. Entonces usted siempre va a escuchar eso. Nadie me dijo, ay Señor, pero si me lo hubieran dicho, yo me hubiera arrepentido. Claro, van a estar en una y en otra divagando, y no van a haber excusa. No va a haber excusa. Mira, tú me dices eso, pero mira, ahí al que yo mandé para que arreglara las cosas lo perseguiste. A esto lo bloqueaste. A esto que está aquí cristiano los demandaste porque no creía en las cosas tuyas. A estos por aquí entonces los perseguiste. Estos que te predicaron la verdad los metiste presos. Y así va a ser. Entonces, realmente, yo lo que usted tiene que enfocarse, y por eso es que esto es claro, tienes que enfocarte en que esta vida es temporal. Tienes que salirte de tu mentalidad humana. ¿Cómo es eso? El ser humano mediocre, por excelencia, solamente piensa en lo que es el momento ahora. No piensa en el futuro. Y cuando piensa en el futuro, lo que piensa es en el futuro de esta vida, pero parece que se olvida de la eternidad.
hay que pensar en lo que viene después, porque después cuando venga todo, de verdad que caiga, todo el mundo va a estar ahí y no va a haber escapatoria. O sea, lo principal es lo eterno. Aquí Dios nos provee, Dios nos dirige, Dios nos da, Dios nos bendice, y lo que necesitamos nos lo da, pero esto es temporal. Nosotros nos estamos preparando para lo eterno. Y hay que entender algo, y esto es fuerte también y de entender. Realmente nuestro reino no es de este mundo. Y aquí podemos tener quizás alguno que otro reconocimiento o 2 o 3, pero nuestro reino no es de este mundo. Lo de nosotros no está aquí. Y lo de nosotros realmente, comparado a lo de aquí, cuando está ahí arriba, mi hermano, de verdad que no se va a querer acordar de nada de aquí. Un cuerpo glorificado. O sea, y no solo eso, las cosas que ojo no vio ni oído yo. No se olvide de eso. Nuestro destino final no está aquí. De esos apostolobos, bueno, pues ya tienen su recompensa. Vamos a ver qué van a hacer después con los millones cuando venga un anticristo con un chip implantado o con una marca de la bestia que el que se marque no va a poder comprar ni vender. O sea que ni aún el dinero que tienen será garantizado absolutamente para nada. O sea que de papel higiénico lo tendrán que coger cuando se acabe el papel higiénico, porque yo jamás, de lo que yo nunca me imaginé en la profecía bíblica, que la gente iba a estar tan loca de remate que iban a llevarse todo el papel higiénico. Bueno, cuando falte, pues esos millones con los cuales ustedes han engañado a todo el mundo y a la gente humilde y a los demás que sencillamente quieren buscar de Dios, cójalos de papel higiénico, para eso le van a servir. Y después, yo lo que oro es para que si usted se queda aquí, apostolobo sinvergüenza o pastor sinvergüenza, pastor bar, yo lo que oro es para que usted se salve y para que por lo menos usted se arrepienta, porque el que se ponga esa marca inmediatamente será condenado, y la palabra dice que beberá del cáliz del vino de la ira de Dios y será atormentado delante de Dios y delante de sus santos ángeles. Ha sido más que un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor.